Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Maravillosa la palabra devocional que traía mi hermosa. Que el Señor traiga gracia cada día sobre nuestras vidas y como ella decía, podamos gozarnos en el Señor. Les doy la bienvenida a los pastores, hermanos, amigos y en general a todos los que en esta mañana se disponen y tienen la oportunidad de recibir, tenemos la oportunidad de recibir y de crecer un poco más en el Señor a través de su palabra. Todo lo que nosotros podemos compartir del Señor es por pura misericordia y gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas que día a día nos enseña. Nos permite conocer un poquito más de su amor, de su autoridad, de su bendición y saber las promesas maravillosas que Él tiene para nosotros y poder disfrutar de lo que Él quiere darnos. Que muchas veces nosotros en el afán de las cosas del día a día no nos tomamos el tiempo de disfrutar lo que Dios nos da y lo que Dios tiene para nuestras vidas. En esta mañana voy a orar por la palabra que el Señor me entregó para compartir. Y así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo sea llenando cada uno de sus corazones y dando la porción que necesita. La revelación no es mía, es del Señor, y Él la coloca en cada uno de sus corazones y usted disponga su corazón y presente la necesidad a Dios de todo lo que usted requiere y necesita, porque Él sí sabe realmente cómo llenar esos espacios y esos vacíos dentro de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dispuestos ante tu presencia, Señor. Llévate todo, Padre Santo, toda interrupción, todo aquello que no glorifica tu nombre, Padre, y todo aquello que nos aleja de tu bondad y misericordia, Señor. Danos la gracia y la oportunidad de poder crecer y de recibir tus bendiciones hoy, Señor. Permite que nuestro corazón cada día sea más receptivo a tu palabra y nuestra vida, Señor, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos sean sujetos a la autoridad y al poder que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Permite que podamos sujetarnos no solamente a lo que dice nuestros hermanos, nuestros pastores, sino principalmente a lo que dice tu palabra, Señor. Que podamos sujetarnos a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que podamos recibir las bendiciones que tú has preparado de antemano para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú harás, Señor. Bendigo tu nombre en esta mañana, Señor, y te pido que en tu misericordia tú seas bendiciendo cada uno de nuestros hermanos, para que esta palabra, Señor amado, tome lugar en sus corazones y permanezca, Señor. Que la palabra permanezca, Padre, y podamos crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludo a cada uno de los que están uniéndose a la predicación en esta mañana y les doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva vamos a ver un poco el tema del gozo. Amén. Hay muchas canciones que hablan del gozo y el devocional también en esta mañana. Perdón, hermano. Harán algo con respecto al gozo. En Primera de Tesalonicenses 5:16, vamos a buscar la palabra del Señor. Estén preparados, vamos a ir compartiendo, vamos a ir pidiéndole a los pastores, a los hermanos que vayamos leyendo la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses, acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Cierto? Es un versículo bien corto. La palabra gozo en griego significa chará. Entonces, vamos a pedirle la gracia y el poder al Señor en esta mañana para compartir de su palabra. Vamos a ver un poco qué es el gozo, vamos a ver qué es lo que trae gozo a nuestras vidas en el espíritu, porque el gozo y la felicidad son cosas muy independientes y diferentes.
Entonces, la palabra del Señor, estad siempre gozosos. Estad es como una especie de orden y siempre es algo continuo. Entonces el Señor nos está diciendo en su palabra que debemos permanecer continuamente en gozo. Gozo es una alegría interna, un placer profundamente asentado. Vamos a, en la siguiente diapositiva, William. Una alegría interna, un placer profundamente asentado. Ahí escribí mal. Es una llenura de seguridad y confianza que enciende un corazón feliz. Es un corazón feliz que conduce a un comportamiento feliz. Entonces lo que está diciendo es algo que viene de adentro, no es algo que es así, poner cara bonita y vivir sonriendo todo el día, no, es algo más que viene de adentro y que a través puede traer paz. Es un placer profundamente asentado, es algo que el Señor a través del Espíritu Santo ha establecido dentro de cada uno de nosotros. Y si estamos faltos de gozo, se nota en nuestras vidas y solo Dios es el que provee esa necesidad en nuestro ser. Así que desde este momento podemos estar clamando cada uno de nosotros para que el Señor perfeccione su gozo en nuestras vidas y aumente esa gracia de poder sentir ese placer profundo y estable en nuestras vidas. Es una llenura de seguridad y confianza que enciende un corazón feliz. Nosotros en Cristo estamos completos, estamos seguros, estamos confiados. Y esa seguridad es la que produce gozo en nuestras vidas. Es un corazón feliz que conduce a un comportamiento feliz. No es algo esporádico o espontáneo. Y Dios quiere las cosas continuas en cuanto al bien para nuestras vidas. Cuando Él habla de bendición, de gracia, también no podemos dejar afuera la palabra de gozo, porque Dios quiere que nosotros podamos gozarnos todo el tiempo en la gracia que es en Cristo Jesús. No es un gozo momentáneo, porque ya pasaría de ser gozo a felicidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando el Señor habla de gozo en nuestras vidas, está hablando en Juan capítulo 11, Juan capítulo 15, versículo 11. En esta diapositiva nosotros podemos ver que estas cosas, dice la palabra del Señor, avance porfa, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No solamente el gozo del Señor debe estar en nosotros, sino se debe cumplir esta palabra de gozo en nuestras vidas. Es dado únicamente por Dios, el gozo es divino. Entonces, cuando nosotros hablamos de gozo, es una gracia que viene total y única y exclusivamente de parte de Dios para nuestras vidas. Y la raíz de este gozo no están las cosas materiales o triunfos personales que uno pueda tener. Entonces, por ejemplo, a uno le produce alegría o le produce satisfacción poder sacar un título, poder tener un nuevo trabajo, eso produce alegría, felicidad, pero es algo momentáneo. Y cuando estamos hablando de gozo, es dado únicamente por Dios y es algo interno que Dios ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, la diferencia del gozo en el Espíritu a nuestra felicidad momentánea o circunstancias pasajeras que no todo el tiempo no todo el tiempo vamos a sacar títulos o no todo el tiempo vamos a tener ascensos en los trabajos, mientras que en el Señor, independientemente de que tengamos el título o no tengamos el ascenso, siempre va a haber esa gracia y ese gozo en nuestras vidas porque viene el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Un gozo basado en el Señor, no en las circunstancias. Entonces dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Entonces, el gozo que hay dentro de nuestras vidas es el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos permita poder disfrutar de ese gozo independientemente de las circunstancias. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver el gozo no depende de las circunstancias. Entonces, muchas veces uno busca justificativos, ¿cierto? Ahí está la pastora Blanca buscando justificativos de que está demasiado cansada para ir enojada.
Entonces, el gozo no depende de las circunstancias, no es igual a la felicidad, porque la felicidad sí depende de hechos pasajeros y espontáneos. Entonces, yo hoy me levanto bien porque, no sé, está todo el oficio hecho o no tengo que ir a trabajar. No depende de eso. El gozo va más allá, es algo interno que el Señor ha puesto en nuestros corazones y nosotros debemos orar para que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza, sea la gracia de poder levantarnos cada día independientemente de las circunstancias en que estemos pasando o las situaciones que estemos viviendo. Entonces, como decía nuestra pastora Elena hace un tiempo atrás, me gusta ver el gozo del pastor independientemente de lo que esté pasando, él puede descansar en el Señor y es maravilloso poder disfrutar de eso. El gozo, solo el gozo que Dios implantó en el corazón del creyente puede superar todo, incluso aquellas cosas terribles que uno puede estar pasando. Cuando uno está cansado, atribulado, y aún en los momentos difíciles de la pérdida de una persona, aún en la muerte, uno puede sentir esa gracia, ese gozo. Por ejemplo, si nosotros leemos un poco el pasaje de Santiago, que mientras lo pedreaban, corríjame si me equivoco, él veía y podía, Esteban, podía disfrutar de ver la presencia del Señor y cómo los cielos eran abiertos a su favor. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que el gozo de Dios, aún en los momentos difíciles y crudos como era el que estaba viviendo, él podía disfrutar y ver la gracia, podía ver el poder, la unción de Dios y su respaldo. Entonces, es algo implantado, algo que está puesto dentro de nosotros y nosotros no podemos colocar algo dentro de nosotros que sea favorable a nuestra vida si no viene de parte de Dios. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Es una gracia y un poder de bendición para todo aquel que cree. Por eso al principio de la reunión en esta mañana, el Señor nos mostraba que Él quiere ese gozo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Él quiere esa gracia para cada uno de nosotros, para aquel que le cree. Si en este momento usted está de oyente y no ha creído, no ha recibido, abra su corazón y reciba esa gracia porque ese gozo es para el que cree, dice su palabra. En ti se regocijen los que aman tu nombre, los que recibimos, los que creemos, los que confiamos, pero alégrese todos los que en ti confían, ¿cierto? Entonces es una gracia y es un regalo maravilloso que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros para sobreponer independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, superando todas aquellas cosas terribles o situaciones que pueda cada uno estar pasando. Yo me imaginaba también a la familia de esta joven que falleció, yo vi la foto, y entonces uno se puede dar cuenta, es personas jóvenes, o independientemente de que no sean jóvenes, son personas que van a hacer falta y va a haber dolor. Que el Señor pueda traer paz, fortaleza y gozo en esos momentos de dificultad a cada uno de ellos, miembros de esa familia. El gozo surge de la fe. Entonces muchas veces nosotros vemos de dónde surge el gozo, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco de dónde surge el gozo. Y el gozo del creyente, o sea, de cuando escuche la palabra creyente diga yo, Marisol, yo, William, yo, Judith, yo. Entonces el gozo del creyente se ve satisfecho cuando estudiamos la palabra, las promesas y los mandamientos que él hizo. Dice en Romanos 15:13 que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo del Señor y el gozo del creyente tienen que ir de la mano, porque el gozo de Dios es el que llena nuestro gozo. Nosotros no podemos decir estamos gozosos sin conocer al Señor. Amén. El gozo no surge de lo que yo haga, ¿cierto? Entonces, no, yo voy a hacer muchas buenas obras para sentirme gozoso. Voy a hacer, no sé, poder ayudar mucho. Voy a hacer ciertas tareas diarias para sentirme gozoso, ¿cierto? Pero no depende de eso, no es de lo que usted y yo podamos hacer.
El gozo del Señor viene de descansar en la gracia que Dios tiene para nosotros. Estudiar, orar, adorar, buscar esa misericordia de Dios, como dice acá, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. O sea, es el Dios de la esperanza, es nuestro Dios el que trae ese gozo en nuestras vidas, no es lo que yo pueda hacer para adquirir ese gozo. Entonces muchas veces nosotros enfocamos mal las cosas o pensamos que es haciendo lo que a mí me agrada que me voy a sentir bien. Entonces yo me siento bien y yendo al cine, yo me siento bien y yendo a una fiesta, yo me siento bien. Y eso pasa. ¿A cuánto nos pasaba? Por ejemplo, hablo de una forma muy personal. Nos pasaba que después de ir a una fiesta, al otro día estábamos peor que lo que estábamos el día anterior. Entonces, no es ese gozo, no es esa felicidad por el momento lo que el Señor quiere para nosotros. El gozo del creyente dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría. Paz a ustedes que creen en Él, ¿cierto? O sea, diga paz, yo que creo en el Señor, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nada de esto no puede ser ejecutado en nuestras vidas si no es a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos estudiamos la palabra, descubrimos las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Descubrimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mediante sus mandamientos nosotros podemos empezar a recibir esa gracia y a sentir ese gozo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podemos estudiar la palabra del Señor y el Señor en su misericordia nos revela algo, uno se siente gozoso, ¿cierto? Uno, ¿cuántas veces había leído esto y no lo había entendido antes? Y uno como que, ay, como que qué emoción. De también cuando uno puede recibir las promesas del Señor. No sé, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Creer esa palabra o creer cualquier promesa, yo sé que cada uno de nosotros guarda una promesa en su corazón. Cuando uno la recibe y la cree, o cuando Dios le muestra algo así muy tangible y se lo entrega, y uno queda sorprendido, uno dice, Señor, ¿cómo eres de maravilloso? ¿Cierto? Y uno se goza en el espíritu al sentir eso. Cuando escuchábamos testimonio la semana pasada del hermano William, uno se goza de eso. Y yo sé que cada uno de nosotros nos gozamos de ver cómo la misericordia de Dios nos enseña cada día y nos ministra. También cuando podemos ver los mandamientos de Dios, porque cuando uno ve los mandamientos como algo sobrepuesto, como algo impuesto, que chuta, que tengo que sufrir para llevarlo a cabo, se vuelve una carga. Pero cuando nosotros empezamos a ver que los mandamientos fueron creados para bendición, para que yo pueda disfrutar de las bendiciones que Dios tiene, uno empieza a disfrutar de los mandamientos de Dios. Entonces, el gozo surge de la fe. ¿Y cómo crece la fe? A través de la palabra, ¿cierto? A través de creer y de oír lo que el Señor dice para nuestras vidas, para mi vida. Nada de lo que está establecido en la palabra del Señor es para hacernos mal, nada. Todo lo contrario, es para hacernos bien, para que podamos disfrutar. Si el Señor nos habla de gozo, de alegría, es porque detrás de todo eso, detrás del gozo, la sonrisa, la alegría, hay bienestar para nuestra vida, especialmente en el espíritu. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver qué hechos me producen gozo. Ya vamos a pensar, no sé, ahí creo que hay como unos 5 o 6 hechos que en nuestra vida producen ese gozo espiritual, no esa situación momentánea que pasa, no, sino algo que queda. Y lo que produce gozo en mí, o sea, cada uno de ustedes póngase ahí su nombre, lo que produce gozo en Blanca es la victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Eso es lo mayor que debe producir gozo en nosotros y es porque fuimos trasladados de muerte a vida, fuimos sacados, mejor dicho, del infierno y posesionados en el reino eterno. ¿Amén? Eso debe producirnos gozo en nosotros. Cuando podamos leer el versículo, por ejemplo, que dice Juan 16:20, ahí lo tenemos al ladito, dice, de cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Me deleito mucho en el Señor, dice Isaías 61:10. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, a una novia adornada con sus joyas. Amén.
Entonces nosotros podemos ver que el amor de Dios nos cubrió y es el que nos produce gozo. El hecho de haber sido sacados del infierno y establecidos en el reino espiritual de salvación nos produce gozo en nuestro espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos cuando conocimos al Señor? ¿En qué circunstancias el Señor tomó nuestras vidas y cómo ha venido bendiciéndonos día tras día para que podamos disfrutar de la misericordia? Otro hecho que nosotros podemos ver a continuación es cómo el arrepentimiento produce gozo en nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros llegamos al Señor cargados de muchas situaciones, de muchas, perdone la expresión, porquerías que teníamos y que hacíamos, y el Señor en su misericordia nos permitió arrepentirnos? El arrepentimiento produce gozo en nuestro corazón cuando nos colocamos ante la presencia del Señor y derramamos nuestro corazón y entregamos todo lo que hemos hecho y sentimos esa presencia, esa respuesta de parte de Dios, ese gozo. Es maravilloso. Entonces, otro momento en que nosotros podemos sentir gozo es cuando nos arrepentimos ante el Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, hay gozo en el cielo. O sea, es una alegría inmensa cuando nosotros nos arrepentimos ante la presencia del Señor, cuando nosotros derramamos nuestro corazón y podemos decirle, Señor, necesitamos, aquí estamos, ¿cierto? Necesitamos que haya arrepentirnos de estas cosas. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. También en Lucas 15:10, les digo que asimismo se alegra Dios. Imagínense algo tan maravilloso. Y es que nosotros también podemos ser parte de esa alegría del Señor. Cuando nosotros podemos llevar la palabra a alguien que pueda conocer el amor de Dios y que pueda recibir esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, dice que Dios, le digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando nosotros podamos compartir la palabra del Señor, pedir, orar por alguien, no solamente hablarle y compartirle, sino también orar para que el Señor le conceda que se arrepienta, porque vamos a ser felices a Dios, ¿cierto? Vamos a ver el gozo de Dios. Él se goza, se alegra cuando una persona puede cambiar de dirección, puede buscar la gracia, puede avanzar en el propósito y la salvación que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hechos más que producen gozo. Yo he estudiado una larga lista de hechos que producen gozo. Hay otro que nosotros vamos a ver a continuación y dice la palabra de Dios, la revelación y los mandamientos y las promesas que Él nos hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído un versículo y el Señor ha quebrantado nuestra vida y hemos terminado llorando al solo momento de leer la palabra? Al solo momento de leer y continuar ese pasaje bíblico, y muchas veces es tanta la presencia del Señor que uno no puede terminarlo. Ese es el gozo que produce la palabra de Dios. Ese es el gozo de la palabra revelada de Dios en nuestras vidas. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Entonces, la palabra de Dios revelada en nuestras vidas trae gozo. Un día el pastor Nicolás nos compartía cómo podía él deleitarse en la palabra del Señor y cosas que antes no entendía, que en un momento el Señor, así, en un instante le pudo explicar y le pudo enseñar. También uno escucha testimonios de personas que en un momento dado tenían una pregunta y el Señor utiliza a alguien más para explicársela, ¿cierto? Entonces, eso es Dios. El gozo que produce esa palabra revelada en nuestras vidas es a través del Espíritu, ¿cierto? Entonces, y muchos no entienden, o sea, no, si usted habla con una persona que de pronto no conoce al Señor, va a decir, usted está loco. ¿Cómo le va a producir gozo leer algo? ¿Cierto? ¿Cómo le va a producir gozo poder entender algo? Pero en el Señor es maravilloso. Y las promesas que Él nos hizo. Entonces, poder descansar de saber que Él viene por nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos el grupo de los niños presencial, uno le decía a los niños, Cristo vive, ¿cierto? Cristo viene. Y Él viene, sí, viene, nos vamos, nos vamos.
Entonces, es esa seguridad, esa certeza de saber que Cristo vive y que esa promesa es real y que nos vamos, ¿cierto? Entonces, poder declarar eso en nuestras vidas y poder creer, porque eso también produce gozo en nuestras vidas, produce gozo, produce paz, produce seguridad, que era lo que leíamos al principio. Y esa paz, esa seguridad es lo que el Señor ha implementado, puesto en nuestro corazón a través de este tiempo y a través de que nosotros podemos continuar leyendo y escuchando la palabra de Dios, podemos recibir esas bendiciones, podemos recibir ese gozo cuando descubrimos lo maravilloso y el propósito maravilloso que tienen los mandamientos de Dios para nosotros. Podemos descansar, podemos recibir esa gracia y esa misericordia y gozo. Otro gozo maravilloso que uno puede recibir está a través de la oración, ¿cierto? La oración trae gozo. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos arrodillado y uno comienza a orar y pasa el tiempo y uno dice, no puede ser, pasó una hora, media hora, hora y media. Entonces, y uno se goza en el Señor, o sea, a veces el tiempo ni pasa y uno se goza en la presencia del Señor. Entonces, y nos podemos también gozar cuando Dios responde nuestras oraciones. El, el lunes pasado teníamos que ir al hospital con Wilson Emanuel. Yo iba asustada porque hacía más de 2 años que no iba a las citas con él. Entonces, por lo general a uno lo retan cuando va, cuando va atrasado y más con niños que han tenido situaciones de cardiología. Le hicieron los exámenes, le hicieron un ecocardio creo que se llama, y un electrocardio, y le mandaban exámenes del Holter y otros exámenes que tiene que continuar haciéndose la próxima semana. Entonces, uno se da cuenta cuando yo le decía a Emanuel, yo lo llevé al lugar donde yo me sentaba a orar, era un árbol y ya el árbol ha crecido harto. Yo le decía, hijo, aquí yo me sentaba a orar y me gozaba en la oración porque podía ver cómo Dios hacía vivir el corazón, hacía vivir a mi hijo. Yo le dije, hijo, aquí me sentaba muchas veces, muchos días a orarle al Señor para que tú vivieras, para que tú pudieras tener esa gracia. Y me gozaba de ver la respuesta de Dios, me gozaba de ver a Wilson lo grande que el Señor lo ha hecho y me gozaba también de ver que todos sus exámenes le salieron bien. Entonces uno se goza en el Señor, en el Espíritu, de ver la gracia de Dios por lo que Dios hace, hermanos. No, no es tanto lo que uno hace. Solamente le pedí al Señor y lloraba ahí pidiéndole una gracia, una misericordia, y Dios lo hizo. Y Dios lo continúa haciendo, y uno se puede gozar en el Señor en eso. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y reciban, para que su alegría sea completa. Y me gozo y siento cada vez que voy al hospital y le hacen su examen y está bien, yo siento gozo, hermano, siento gozo en el espíritu y me arrodillo y le digo, Señor, gracias porque nada de esto hubiera sido si tú en tu misericordia no lo haces. O sea, nada es nuestro, hermano, nada sale de nuestra fuerza si el Señor no pone su mano poderosa. Pero nuestro gozo puede ser completo. En esta mañana, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué necesita? Pídale al Señor, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. ¿Para qué? Para que su alegría sea completa, ¿cierto? ¿Hay algún familiar? ¿Hay alguna situación? ¿Hay algún anhelo de su corazón? Todo lo que nosotros colocamos ante la presencia del Señor en oración, creyendo, Dios lo hace. Y Él completa ese gozo en nuestras vidas. Dice que Él no añade tristeza a nuestra bendición, sino gozo. Amén. Hechos que producen gozo. Otro hecho que produce gozo es la presencia del compañerismo de los creyentes, ¿cierto? En este caso de nosotros. La presencia de estar unidos cuando nos dábamos la oportunidad de compartir. Uno sentía gozo de estar junto a los hermanos. A mí me gusta mucho, ahora casi uno no tiene mucho tiempo, pero me gusta ir a hablar con mi pastora, me gusta hablar con mi pastor, sentarnos un rato, tomarnos un té, y eso hace bien. Uno se goza en el Señor y echa tallas y es chévere porque está en la comunión con el Señor, ¿cierto? Y esos hechos también producen gozo en nuestra vida.
cuánta presencia de Dios cuando, por ejemplo, llegábamos, hacíamos reunión o estábamos compartiendo una palabra y era una presencia de Dios maravillosa. No necesariamente estábamos en el templo, quizás no estábamos orando y no estábamos recibiendo la administración de parte de Dios a través de nuestro pastor o nuestra pastora. Y uno se da cuenta cómo es bueno estar en armonía. En el Salmo 133:1, quiero que lo pueda leer, si puede el pastor Nicolás. Salmo 133:1. Amén. Amén. Pastor, si gusta puede leerlo todo, es bien corto. Bueno, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Maravillosa palabra del Señor. Gozarnos junto a nuestros hermanos es maravilloso, porque no solamente estamos juntos, sino que dice la palabra del Señor que allí envía bendición y vida eterna. Amén. Entonces, en este momento que nosotros estamos juntos, hermanos, puede que no físicamente, pero estamos juntos en el espíritu, el Señor está enviando bendición a cada una de nuestras vidas. El Señor está llenando de bendición cada uno de nuestros corazones, está perfeccionando y aumentando el gozo en cada uno de nosotros. Dice que el gozo es divino. Una persona que no conoce al Señor no puede hablar de tener gozo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hechos que producen gozo en nuestra vida es poder compartir, el poder estar de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Y nosotros también podemos ver en la siguiente diapositiva otro hecho que produce gozo en nosotros, es saber que algún familiar, amigo, conocido, camina en la verdad que es en Cristo Jesús. Eso nos da gozo, ¿cierto? Entonces nos da gozo encontrarnos con alguien que hace mucho tiempo no vemos y resulta que ahora es cristiano, resulta que sirve al Señor, ¿cierto? Entonces algo muy hermoso, yo pude verlo en el corazón de mi esposo, que hace unos años atrás, cuando él viajó a Colombia, recién la primera vez que viajamos cuando las niñas eran chicas, su mejor amigo ahora era cristiano, ¿cierto? Entonces su esposa estaba muy preocupada de que Wilson iba a viajar y iba a descarriar a su marido. Pero resulta que Wilson ahora también era cristiano, ¿cierto? Entonces claro, ella estaba súper preocupada porque como era tan buen amigo en todas sus farras y sus desórdenes, pensaba que ahora su esposo iba a volver a las mismas andanzas gracias a su mejor amigo que ahí estaba de vuelta en Colombia. Entonces, cuando ella pudo ver la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con mi esposo de transformarle y de permitirle que se arrepintiera, ella se gozaba. Y Wilson dice, yo también me gozaba de ver a mi mejor amigo ahora siendo un hijo de Dios. Y hasta el día de hoy, ahora se llaman y comparten y cuando fuimos después, ellos pudieron juntarse y compartir vacaciones. Y uno le da gozo eso, saber que algún familiar, que algún hermano, que algún amigo se vuelve al Señor o conoce del Señor. Empieza a degustar esa gracia y esa misericordia de Dios. Cuando descubrimos la verdad en el Señor, uno quiere que muchos conozcan, ¿cierto? No sé si a todos nos ha pasado, pero cuando uno conoce al Señor, uno quiere que toda la familia se convierta, ¿cierto? Y a veces son duros y uno les habla y como que no, ¡ay! Entonces, pero mira, hay que tener mucha paciencia en el Señor, mucha paz y mucho gozo para poder recibir ese tiempo de Dios para ellos. No tengo, dice en el tercera de Juan 1:4, no tengo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿cierto? Entonces, es maravilloso poder gozarnos en la misericordia de Dios de recibir esa salvación y que otros también conozcan. El gozo no depende de lo que usted y yo tengamos, ¿cierto? De la plata o del trabajo, como hablábamos hace un momento, sino depende de Dios. Porque hay mucha gente que tiene grandes riquezas y no tiene gozo, ¿cierto? Entonces no es eso, no depende de eso. Depende de la misericordia y de lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Estos pasos de estos hechos que producen gozo en nuestras vidas, podamos estudiarlo más pausadamente y podamos descubrir que Dios quiere que nosotros podamos gozarnos en lo que tenemos, ¿cierto? Alegraos con los que tenemos hoy, gocémonos en el Señor. Podamos gozarnos pese a las circunstancias. Últimamente para mí no ha sido fácil y uno vive un poco enojado todo el día, porque hay mucha presión de todo lado. Y yo cuando leía esta palabra, yo decía, mira lo que voy a predicar hoy, ¿cierto? Porque uno también tiene que ser autoevaluativo y darse cuenta de que, hay como decía nuestra hermana, habla Señor, pero en este caso para mí, habla Señor. Es los que conocemos a nuestra hermana Noelia, no sé si está por ahí, ella decía, habla Señor, ¿cierto? Entonces poder decir en este habla Señor, porque esta palabra primeramente es para mí, ¿cierto? Y yo le decía al Señor, devuélveme el gozo que de pronto he permitido que las circunstancias me quiten, ¿cierto? El gozo es divino y tiene un gran propósito para cada uno de nosotros, y es que podamos crecer en la plenitud de su gozo. Esto es lo que el Señor quiere, o sea, el, el propósito para que nosotros podamos recibirlo es creerlo, ¿cierto? Es para cada uno de los que creen, dice su palabra. Y Cristo tiene un gran propósito para cada uno de nosotros, o sea, Cristo tiene un propósito para mí, ¿cierto? Para mí, y es que la plenitud, yo sea llena de esa plenitud de gozo. Que a veces nosotros cantamos y el gozo del Señor mi fortaleza es, ¿cierto? Pero ¿cuánto de eso realmente en el diario vivir? Cuando estamos atareados de trabajo, nuestra fortaleza es, o cuando los niños no se portan muy bien, sí es que nuestra fortaleza es. Entonces, cuando nosotros podemos gozarnos y disfrutar del gozo del Señor, de lo que el Señor nos da, es lo que nosotros podemos hablar, ¿cierto? Entonces yo le decía al Señor, Señor, si tú me estás hablando de esto es porque lo necesito, y lo necesito hoy y ahora, ¿cierto? En este tiempo, en este momento que podemos estar viviendo, porque el gozo del Señor es nuestra vida, es nuestra fortaleza y necesitamos que esté implantado para que todo lo que viene de afuera, todo lo que estamos pasando, toda la situación, eh, podamos descansar en el Señor, en eso, podamos gozarnos independientemente de que las cosas no vayan como nosotros queremos o como nosotros pensamos. El gozo mío, o sea, el gozo de Blanca, es el mismo gozo de Cristo que está reinando dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, nosotros nos damos cuenta que, que no está siendo 100%, ¿cierto? Que no está siendo 100% el gozo de Jesús en Blanca. En cada uno de nuestros corazones debe estar el gozo del Señor. En cada uno de nuestros corazones debe estar el gozo de los hijos de Dios. El hacer la voluntad de Dios cada día produce gozo, ¿cierto? Entonces, un tiempo atrás yo decía, Señor, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Entonces, la voluntad de Dios es que si usted es un trabajador, cumpla con su deber como trabajador, siendo la voluntad de Dios. Y si es una mamá, cumpla el rol de mamá, siendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros podamos hacer lo que Dios quiere para nosotros, disfrutando de lo que Dios nos da, ¿cierto? Y nosotros muchas veces vivimos ciertas circunstancias y no asumimos que somos parte de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no, es que usted me roba el gozo. Las actitudes suyas me sacan la paciencia, ¿cierto? Y no es así. No es así porque es nuestro, es lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, que nuestras circunstancias, nuestras situaciones no nos roben el gozo. O sea, nadie tiene el poder de robarte lo que Dios te ha dado. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que vivir a diario. Poder hacer la
voluntad de Dios cada día y eso produce gozo. Entonces poder entregar cada día al Señor lo que vayamos a hacer y aunque haya momentos difíciles y circunstancias complicadas, saber que Dios es nuestro gozo, independientemente de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, porque Él es el que conoce la profundidad de nuestro corazón. No hagamos las cosas a nuestra manera. Muchas veces perdemos el gozo porque hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos que lo estamos haciendo bien. Y aunque recibamos consejo, aunque el Señor a través de su palabra nos muestre y nos enseñe cómo son las cosas, seguimos empeñados en hacer las cosas a mi manera. Y eso nos produce dolor, nos produce frustración, nos produce estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces no escuchamos, no queremos oír lo que el Señor nos dice, ¿cierto? No queremos entender lo que el Señor nos está enseñando y entonces eso nos roba la gracia, nos roba el gozo, nos roba la felicidad, pero no es porque los demás lo hagan, es porque yo me he empeñado que las cosas se hagan a mi manera y las cosas a mi manera nunca funcionan. Cuando uno depende de lo que Dios dice, las cosas se dan más fácil, ¿cierto? Entonces, pidámosle también al Señor que podamos tener oídos a lo que Él dice, no a lo que yo pienso y creo y quiero que se haga así. Porque muchas veces nosotros somos muy dados a lo que yo pienso, quiero y hago y lo hago. Muchas veces, a veces hasta pedimos consejos. Antes yo discutía mucho con mi esposo eso porque me decía, ¿y qué opina de esto? Yo le digo, ¿y para qué quiere que opine? Y al final tú vas a hacer lo que tú quieres. ¿Cierto? Entonces, lo ideal es que cuando pidamos un consejo, hagamos lo que el consejero está diciendo. Pero si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a estar complicados, vamos a perder la paz, vamos a perder el gozo, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos recibir ese gozo porque el Señor quiere darlo, quiere que Cristo tiene un gran propósito para cada uno de nosotros y es esa plenitud de gozo en nuestros corazones. Que podamos abrir nuestro corazón, ¿cierto? Que podamos recibir porque Él sí quiere darlo y nosotros tenemos que disponernos para recibirlo. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, pastores, amigos, que tomaron este tiempo para oír la palabra del Señor. Gracias porque la palabra del Señor es gozo y es vida. Y cada vez que nosotros podemos escuchar, podemos crecer y podemos avanzar en gozo. Poder tener una carita de felicidad, pero una felicidad que salga realmente de adentro, de un gozo de la palabra y poder disfrutar lo que Dios nos da. Poder disfrutar lo que el Señor tiene hoy para nosotros, ¿cierto? Poder gozarnos en lo que el Señor nos entrega, aunque no es lo que nosotros queremos y aunque no es como nosotros lo esperábamos, aunque no sea como nosotros lo planteamos, ¿cierto? Pero que disfrutemos y nos gocemos en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha entregado y podamos oír y podamos obedecer, hermanos. Podamos obedecer porque cada vez, como leíamos aquí en el versículo, poder deleitarnos en los mandamientos, en el gozo surge de la fe y poder nosotros deleitarnos en la palabra y en los mandamientos que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Que podamos ser humildes, podamos recepcionar lo que Dios quiere, porque cada vez que nosotros podemos recibir lo que Dios tiene, podemos descansar y podemos gozarnos en su palabra, podemos gozarnos en el trabajo, podemos gozarnos en la familia. Yo disfruto ahora mi familia y a veces suena tonto, yo les digo a los chiquillos, los amo cuando están todos sentados comiendo, digo, se ven tan lindos y eso me alegra, o sea, me alegra verlos sentados. Y ayer le decía a la Judy, cuando ya sean viejos, no sé, 10, 12 años más, 20 años, que cuando ellos sean viejos, yo les dije, cuando ya ellos sean viejos, unos 10, 15, 20 años más, podemos sentarnos y disfrutarlo, lo disfruto. Entonces, es hermoso porque es el gozo del Señor, ¿cierto? Es el gozo de lo que el Señor nos ha dado y es el gozo de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, abramos nuestro corazón en esta mañana y poder recibir ese gozo y esa vida que viene a través de la palabra. Así que tengan una semana bendita en el Señor, tengan una semana llena de gracia de Dios en este día. Y mediten en la palabra, mediten en los versículos, mediten en lo que el Señor me ha entregado para compartir y oren mucho por mí para que el Señor
Me renueva el gozo. Dice amén, dice la Judith. Entonces, porque todos necesitamos esa gracia y ese gozo de Dios, ¿cierto? Esa alegría en nuestro corazón para cada día. El Señor les bendiga, hermanos. Voy a estar orando, voy a pedirle a nuestro pastor Wilson, que ya está libre, por ahí, que ore por esta palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos conceda una gracia para poder tener ese gozo en el Espíritu permanente en nuestra vida. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos recuerdas, Padre, que todo lo que tú nos das, Señor, es permanente, Señor amado. Que todo lo que proviene de ti, Señor, perdura, Señor. Ayúdanos a creer y a confiar en lo que tú nos dices, en lo que tú nos enseñas cada día, en el poder hacer tu voluntad, Señor amado, en el creer, en el confiar en ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fuerza, Señor, tú eres la gracia y el poder que necesitamos para vivir cada día, Señor, creyendo y confiando en lo que tú estás diciendo y haciendo en nosotros, Señor. Danos esa sabiduría para vivir, Señor. Danos esa alegría y ese gozo en nuestra vida cada día, Señor, no importando las circunstancias, Señor, creyendo en lo que dice tu palabra, Señor. Porque muchas veces, Señor mío, Dios mío, estamos contentos, Señor, estamos alegres cuando vivimos momentos felices, Señor. Pero tú nos enseñas a través de tu palabra que no hay situación en la cual no debemos estar gozosos o alegres, Señor, porque todo proviene de ti, Señor. Todo proviene de tu mano poderosa, Señor, y tú eres el que sustenta nuestra vida de día y de noche, Señor amado. Ayúdanos, danos la fuerza, la fortaleza para creer y confiar en cada promesa que tú nos declaras en esta hora. En el nombre de Jesús te bendigo, te glorifico y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han podido conectar, por cada hogar representado, para que tu gloria y tu poder, Señor, venga sobre cada uno de ellos y reciban esa fuerza, esa fortaleza y ese gozo, esa alegría y esa paz que proviene de ti, para que esta semana sea una semana diferente para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.